Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a esta sesión 8 asincrónica del Magíster en Gestión de la Educación Inclusiva. Mi nombre es Patricia Staimena y en esta cápsula vamos a profundizar en un tema clave para concretar la inclusión en el aula, la diversificación de la enseñanza. En las sesiones anteriores hemos hablado de diversidad, de barreras para el aprendizaje y participación, de marcos como modelo social de la discapacidad y el enfoque de derecho. Hemos visto que muchas de las dificultades que viven las y los estudiantes no se explican solo por sus características individuales, sino cómo está organizado el sistema educativo, las escuelas y sobre todo la sala de clases. Hoy queremos dar un paso más y preguntarnos si aceptamos que la diversidad es la norma. ¿Cómo se refleja en lo que hacemos al planificar, al enseñar y al evaluar? ¿Diseñamos pensando realmente en la diversidad o seguimos planificando para un estudiante promedio que en la práctica no existe? El resultado de aprendizaje que orienta esta sesión apunta justamente a eso, analizar la diversidad e identificar qué implica para la formación docente y para la planificación de experiencias inclusivas en coherencia con los lineamientos ministeriales y con marcos como el diseño universal para el aprendizaje y la instrucción diferenciada. Te invito a que mientras avanzas en esta cápsula tengas en mente una asignatura o un curso real en el que trabajas o eres profesional de apoyo y en el que te gustaría proyectarte. Piensa en un grupo concreto de estudiantes, sus edades, sus intereses, sus ritmos, sus historias. A lo largo de este video vamos a ir volviendo una y otra vez a esa imagen para que podamos aterrizar esas ideas. Quiero comenzar con una escena que probablemente te resulte familiar. Imagina que eres profesora o profesor de lenguaje en sexto básico y planificas una unidad sobre comprensión lectora. Y tú diseñas una secuencia con, primero, una lectura común para todo el curso, algunas actividades de análisis de personajes y una prueba escrita al final con preguntas abiertas. ¿Ya? En tu cabeza piensas que en el grupo curso como algo homogéneo, ¿ya? Ya que todos están en sexto básico, ¿ya? Por algo están en sexto básico. Pero cuando entras a la sala de clases te encuentras con algo muy distinto. Estudiantes que leen con fluidez y se aburren si el texto es muy sencillo. Estudiantes que aún están descifrando palabras y se pierden en párrafos largos. Estudiantes que comprenden bien pero les cuesta escribir sus ideas. Estudiantes que también se bloquean frente a una prueba por ansiedad, que pasa bastante últimamente, aunque ellos sepan el contenido. Y quizás uno o dos estudiantes con adecuaciones curriculares a partir de un PASI, de un plan de apoyo de adecuación curricular individual. Entonces, ¿qué solemos hacer en esta situación? Muchos hemos vivido la lógica de las adecuaciones de última hora, ¿ya? Es decir, cuando aparece un informe, hacemos un ajuste individual para ese estudiante. O cuando vemos que alguien no alcanza, tratamos de apoyar un poco más, pero sobre la planificación que ya está entregada y está visada. La experiencia de aprendizaje que está planificada fue pensada para un supuesto promedio y las diferencias se manejan después como excepción. Ahora, esta lógica que yo acabo de describir tiene varios problemas. Primero, sobrecarga al docente, ya que debe parchar sobre la marcha. También esta planificación llega tarde para muchos estudiantes y sobre todo porque mantiene la idea de que la diversidad es una desviación de la norma. Esto es lo que realmente va visualizándose y no de la forma misma. Lo que buscamos en esta sesión es justamente cambiar el eje, ¿ya? Cuando hablamos de diversificación de la enseñanza, queremos decir, por una parte, diseñar desde el inicio la experiencia de aprendizaje considerando la diversidad del grupo, de manera que las diferencias esperables ya estén contempladas en la planificación, en las actividades y en la evaluación. Y es decir, no se trata de hacer más cosas ni de duplicar el trabajo, sino que más bien de modificar la lógica del diseño, pensar desde el principio que tendré distintos niveles de preparación, que tendré distintos intereses, distintas formas de aprender y que mi curso debe ofrecer rutas variadas para que todas y todos puedan avanzar hacia las mismas metas. Para organizar esta cápsula vamos a trabajar con una pregunta generadora que puedes visualizarla.
Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos diseñar o rediseñar una experiencia de aprendizaje para que la diversidad del estudiantado sea el punto de partida y no la excepción, garantizando el acceso, participación y logro con criterios comunes y productos equivalentes? La vamos a desarmar un poco, ¿ya? Vamos a primero poner énfasis en la diversidad como punto de partida. Esto significa que cuando planifico ya sé que tendré estudiantes que aprenden más rápido y otros que necesitan más tiempo, estudiantes con diferentes lenguas maternas, sobre todo los migrantes, estudiantes con perfiles neurodivergentes, estudiantes con diferentes condiciones socioeconómicas, culturales, familiares. Y en vez de negar eso y planificar para el promedio, lo incorporo como dato. Segundo, garantizar el acceso, participación y logro. El acceso, que todas y todos puedan entrar a la experiencia de aprendizaje, que el lenguaje, los materiales y la tecnología y los tiempos no sean una barrera. La participación, que puedan involucrarse activamente, opinar, tomar decisiones, cometer errores, preguntar. Y respecto del logro, que puedan alcanzar metas de aprendizaje de acuerdo a los objetivos exigentes, con los apoyos y rutas necesarias. Y tercero, ya, criterios comunes y productos equivalentes. Esto es importante, porque a veces se confunde la diversificación con bajar las expectativas. Y aquí no hablamos de que cada estudiante tenga una meta totalmente diferente. Y ya que no sepamos, digamos, cómo aprendió cada uno, sino que básicamente hablamos de mantener el mismo objetivo general, con criterios de evaluación común, como por ejemplo una rúbrica, pero permitir distintas formas de llegar y distintas formas de demostrar ese logro. ¿Ya? Déjame contarte un mini ejemplo para que podamos aterrizar esta idea. Por ejemplo, en educación básica en ciencias naturales. Una profesora quiere que su curso de quinto básico comprenda el ciclo del agua. Desde un enfoque poco diversificado o no diversificado, podría, por ejemplo, la profesora mostrar un video, hacer una lectura de texto de estudio y pedir un resumen. Pero en una versión diversificada, ella mantiene la misma meta, pero presenta el contenido con un video breve, una infografía y una explicación oral, con un experimento sencillo en vivo. Es decir, y también ofrece tres opciones de producto final: un dibujo secuenciado, con etiquetas, una maqueta con explicación oral o un texto breve que describa las etapas. Permite trabajo en pareja para quienes necesitan apoyo y ofrece un espacio más tranquilo para dos estudiantes que se distraen fácilmente en grupos grandes. La meta es la misma, los criterios son los mismos, lo que cambia es el camino, ¿ya? Eh, Pasemos ahora al encuadre conceptual. Cuando hablamos de diversificación de la enseñanza, nos referimos a un conjunto de decisiones que se toman en distintos niveles: a nivel de currículum y objetivo, a nivel de metodología y actividades, y a nivel de evaluación. Y también a nivel de organización del tiempo, del espacio y de los apoyos. Estas decisiones buscan ofrecer múltiples vías para que el estudiantado acceda a los contenidos, participe activamente y evidencie sus aprendizajes. ¿Ya? Algunas características claves de la diversificación que te propongo las vamos a ir viendo como un checklist. ¿Ya? Eh, Importante también porque el foco no es, es solamente visualizar el contexto, no intervenir, digamos, interviniendo en este contexto para poder reducir las barreras para el aprendizaje y participación, que están entendidas como obstáculos del contexto, ¿ya? Y que se van identificando en lo que habla el índice para la inclusión, que es política, práctica y cultura, ¿ya? Ahora bien, es importante saber que estas características principales, ¿cierto? Vamos a partir planificando desde el inicio, ¿ya? No es algo que aparece solo cuando ya estalló el conflicto o cuando alguien no alcanza. Desde que diseñamos la clase o la unidad nos preguntamos: ¿quién podría quedar fuera con esta forma de enseñar? ¿Qué opciones puedo ofrecer para evitarlo?
Por ejemplo, en vez de armar una prueba escrita de 10 preguntas abiertas y después pensar, ¿y ahora qué hago con el estudiante que tiene dificultades para la escritura? Desde el inicio se define que la evaluación podría ser escrita o u oral, con una rúbrica que debe mirar el análisis no de la caligrafía, ¿ya? Sino que desde realmente lo que quiere el objetivo general. También es importante, otra característica son los medios de, los distintos medios de representación, de acción, de compromiso, ¿ya? Que tienen que ver con el diseño universal para el aprendizaje. Ahora, nosotros lo importante que dentro también de las características, que va actuando sobre el entorno, no sobre el déficit, y la pregunta es no es solo qué es lo que le falta al estudiante, sino que de qué manera puedo ajustar mi forma de enseñar, cómo puedo ajustar la enseñanza, los materiales o la organización para que el estudiante pueda aprender. Por ejemplo, si un estudiante no participa porque el aula es muy ruidosa y se sobrecarga, en vez de etiquetarlo como un problema conductual, revisa la organización del espacio, acuerdas normas de ruido, habilitas un rincón más tranquilo y das la opción de trabajar con audífonos. ¿Ya? Ahora, es importante también indicar que se trabaja con las distintas coherencias de los niveles de concreción curricular, es decir, todas estas decisiones pasan por el currículum nacional, por el proyecto educativo institucional, ¿ya? Es decir, no es una mera ocurrencia aislada, ¿ya? El decreto 83 habla de adecuaciones curriculares, el decreto 67 pone énfasis en la evaluación para el aprendizaje, ¿ya? Entonces se va normando. Ahora, es importante también entender que está estrechamente vinculada con la evaluación formativa. Para diversificar con sentido, necesitamos información continua sobre cómo están aprendiendo los estudiantes, qué entienden, qué les cuesta, qué intereses traen. La evaluación no es una nota final, es un diálogo, es una retroalimentación, es un ajuste. La diversificación sin evaluación formativa corre el riesgo de ser solo más actividades sin foco. También es importante considerar el trabajo colaborativo, la cultura escolar inclusiva, la participación familiar. La mirada de la escuela completa enfatiza que las barreras están en todas las capas, es decir, en política, en cultura y en práctica. Por lo tanto, para ejercer una inclusión real, requiere de un liderazgo inclusivo, una codocencia activa, una activa coordinación del programa de integración escolar con la familia, es decir, se requiere comunicación constante. En este punto, que es el enfoque de derecho, es importante recordar que la diversificación de la enseñanza no es solo una buena práctica, sino que se enmarca dentro del enfoque de derecho y de justicia educativa. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de un derecho del derecho a una educación de calidad para todas las personas, sin discriminación, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad y la Ley 20.422 de Chile, ¿ya? Esto significa que la escuela no puede excusarse en la falta de tiempo o en la normalidad del currículo para mantener las prácticas homogéneas que excluyen mucha parte del estudiantado. El diseño universal, la accesibilidad y los ajustes razonables se vuelven obligaciones éticas y jurídicas. El sistema debe adaptarse a la diversidad de estudiantes y no al revés. Desde este enfoque, diversificar la de enseñanza es una forma concreta de reparar desigualdades históricas y distribuir mucho mejor las oportunidades de aprender y reconocer que algunas y algunos estudiantes han debido enfrentar más barreras que otros para llegar digamos, al mismo. Y, y por último, ¿por qué diversificamos la enseñanza? ¿Para qué?
La finalidad central es avanzar hacia una mayor equidad y justicia educativa, sobre todo removiendo barreras estructurales y de aula, para que todas las personas puedan aprender, participar, progresar en condiciones dignas. Diversificar no es solo ofrecer actividades distintas, es crear condiciones reales para que estudiantes con distintos ritmos, lenguas, contextos, perfiles sensoriales, cognitivos, encuentren un lugar posible en el currículum común, pensando que el currículum es la gran barrera. Supone también garantizar que nadie quede fuera por cómo se presenta la información, por el tipo de evaluación seleccionada o por la rigidez de las normas escolares. En términos prácticos, la finalidad es que al mirar una planificación podamos decir, aquí hay decisiones deliberadas para que el curso completo tenga acceso y no solo a quienes aparecen como estudiante ideal. Este horizonte le da sentido a los marcos que hemos revisado, fundamentados por el diseño universal para el aprendizaje y en el caso de Tomilson, ¿ya? Porque son herramientas que están al servicio para eh, para un bien mayor en la escuela, para que la escuela sea un espacio más justo, habitable y humano para todos y todos. Ahora bien, pasemos ahora a los marcos, porque son dos marcos complementarios que son muy útiles para operacionalizar la diversificación, ¿ya? Primero vamos a hablar del diseño universal para el aprendizaje, ¿ya? Donde el DUA nos propone pensar en tres grandes tipos de decisiones. Primero, los múltiples medios de compromiso, ¿ya? Donde vamos ofreciendo elecciones, metas, ¿ya? Estrategias de autorregulación, donde hablamos de múltiples medios de representación, ¿ya? Que tiene que ver con de qué manera yo presento la información para que sea mucho más clara, y múltiples medios de acción o expresión, que tienen que ver con las evidencias, ¿ya? De qué manera yo demuestro lo que aprendo. Entonces, me voy a detener en cada uno de ellos mediante ejemplos concretos, ¿ya? Por ejemplo, en una asignatura de evaluación, en educación superior, por ejemplo, la docente quiere trabajar el concepto de rúbrica. Para comprometer el grupo, ya que estamos viendo ya el múltiple medio de compromiso, presenta brevemente el concepto de rúbrica y luego proyecta tres ejemplos reales de rúbrica, algunas muy claras y otras confusas. Pide que en pequeños grupos identifiquen errores y aciertos y que puedan votar por la mejor y la que requiere mayor ajuste. Finalmente propone que elijan en qué contexto les gustaría aplicar una rúbrica, puede ser escuela, liceo, universidad, y que la diseñen para este caso. Aquí el compromiso aparece al vincular el contenido con un caso real, que los jóvenes elijan el contexto y luego propiciar el debate. Ahí tenemos el ejemplo de compromiso. En el caso de los múltiples medios de representación, la representación se refiere a cómo presentamos la información. No todos y todas procesamos igual un texto largo o un gráfico o una explicación oral. Por ejemplo, en el caso de historia de enseñanza media. El objetivo de la clase es comprender causas y consecuencias de la revolución industrial. Un diseño que no es diversificado podría ser la lectura del capítulo del texto, la explicación expositiva y el resumen escrito. Sin embargo, un diseño basado en el diseño universal se puede ofrecer un video breve que muestre imágenes de la vida en el campo y en la ciudad antes y después, un texto adaptado con ideas claves y glosario de términos, ¿ya? Un mapa conceptual que se pueda construir en conjunto, que lo podamos proyectar y luego se lo pueda entregar impreso, y también a lo mejor dos y tres imágenes históricas que se puedan analizar con las preguntas. ¿Ya? Si se dan cuenta, la información es la misma, pero el estudiante puede apoyarse en múltiples canales. En el caso de los múltiples medios de acción y expresión,
el DUA propone ofrecer distintas formas para que los estudiantes demuestren lo que saben. Por ejemplo, en el caso de matemática de cuarto año básico, el objetivo de la clase es resolver problemas de suma y resta con 3 dígitos. En vez de pedir solo una serie de ejercicios en el cuaderno, el docente, por ejemplo, puede plantear un problema contextualizado, puede organizar la cantidad de libros de la biblioteca del curso, puede permitir que los estudiantes elijan entre resolver un problema en una hoja o representar la situación con material concreto y explicarla en voz alta, o grabar un audio explicando cómo resolvieron los problemas. En todos los casos, la rúbrica, ¿qué es lo que observa? Que si se entiende la situación, si selecciona la operación y se explica el procedimiento. Entonces, no se trata de premiar al que hace menos, sino que permitir distintos formatos para evidenciar el logro. El segundo marco que vamos a considerar es la instrucción diferenciada propuesta principalmente por Carol Tomilson. A diferencia del diseño universal que se enfoca en el diseño general del currículum, la instrucción diferenciada pone acento en cómo ajustamos la enseñanza según el nivel de preparación, los intereses y el perfil de aprendizaje de cada estudiante. Tomilson nos habla de 4 elementos que se pueden diferenciar: el contenido, ¿ya? ¿Qué es lo que aprenden? El proceso, cómo lo aprenden, el producto, cómo demuestran lo aprendido, y el ambiente, que tiene que ver con el contexto físico y emocional donde se aprende. Vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de diferenciar el contenido no significa que unos aprendan mucho y otros casi nada, sino que vamos a ir graduando la complejidad. Por ejemplo, el lenguaje en tercero básico. Le vamos a pedir como objetivo de la clase identificar ideas principales en un texto breve. La profesora sabe que en su curso hay estudiantes que aún están decodificando. Por lo tanto, para quienes tienen mayor fluidez, usa un texto de 2 páginas con un vocabulario más complejo. Para quienes están en proceso, usa un texto más breve con frases cortas y apoyo imagen. ¿Ya? Si se dan cuenta, el criterio es el mismo: localizar y subrayar la idea principal con ayuda de preguntas, pero los textos son distintos. Todos trabajan, sí, la misma habilidad. Vamos ahora con diferenciar el proceso. Acá el foco está en cómo se desarrolla la actividad, qué apoyo, qué ritmo se ofrece. Por ejemplo, en educación media en matemática, que es la interpretación de gráficos, de barras. Entonces, por ejemplo, el profesor puede organizar la sala de clases en 3 estaciones de apoyo. Una estación de apoyo más guiada, donde el profesor modela paso a paso cómo leer el gráfico, ¿ya? Una estación intermedia, donde se trabaja en pareja con una guía, y una estación avanzada, donde se entregan gráficos más complejos y se pide que elaboren conclusiones y formulen preguntas. Ahora, importante porque el proceso es distinto, pero la competencia central es la misma. Vamos ahora con el producto. Diferenciar el producto significa permitir distintos formatos de evidencia, manteniendo criterios comunes. Por ejemplo, en educación superior, le pedimos a los estudiantes de pedagogía que analicen críticamente una política educativa desde el enfoque inclusivo. Entonces, la docente le da 3 opciones de producto: un ensayo de 1500 páginas, una presentación oral grabada en 10 minutos o un póster digital. En la rúbrica, los criterios son claridad en la descripción, identificación de barreras, facilitadores, uso de bibliografía y propuesta argumentada. La forma cambia, pero la exigencia no. Y por último, diferenciar el ambiente. El ambiente incluye espacios físicos y emocionales. Eso es sumamente importante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un aula de recursos, cuando trabajamos PIE, entonces la profesora puede generar un rincón de trabajo tranquilo para quienes necesiten menos estímulo, otro espacio para el trabajo colaborativo. Importante, por ejemplo, acordar señales visuales para indicar un necesito ayuda sin interrumpir constantemente, ¿ya?
trabaja mucho con el grupo el hecho de sentir que equivocarse es parte del aprendizaje y va modelando cómo se recibe la retroalimentación sin juicio. Aquí el ambiente se convierte en un facilitador para la diversificación. Eh, es importante, ¿cierto? Para ir cerrando, quiero que volvamos a la pregunta generadora y que la conectemos con tu propia práctica. ¿Cómo podemos rediseñar una experiencia de aprendizaje para que la diversidad sea el punto de partida y no la excepción? Te propongo imaginar dos versiones de una misma clase. En la primera versión, planificas pensando en el programa, en el tiempo y en sacar la materia. Las diferencias te obligan a improvisar apoyo. Te sientes a veces frustrada o frustrado y algunos estudiantes terminan eh, quedando atrás. En la segunda versión, planifica la misma clase, pero desde el inicio ofreces varias formas de acceder al contenido. Considera los distintos ritmos, usas evaluación formativa para ajustar y permites distintas formas de demostrar lo aprendido. No se trata de idealizar ni negar las limitaciones reales de tiempo y recursos, sino de reconocer que ciertos cambios en el diseño pueden marcar una gran diferencia. Transformar barreras previsibles en oportunidad de aprendizaje. Permiten que los estudiantes que antes quedaban invisibles o etiquetados como problema participen con otros. Y te van a dar a ti, como profesional, más herramientas para sostener experiencias significativas y justas. La diversificación de la enseñanza, apoyada en el DUA y en la instrucción diferenciada, no es un extra para quien tiene tiempo. Eso es sumamente importante concientizarlo. Es una condición de posibilidad para hablar en serio de una escuela inclusiva. Muchas gracias. Acá están las referencias bibliográficas y nos vemos en una próxima cápsula.